Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento. Mi nombre es Luis Garres, soy terapeuta, mentor y escritor. Tengo escrita la trilogía Eres Alfa y Omega y este es el tomo 1. Si toda la enseñanza que comparto contigo te ayuda, te inspira, te está aportando en tu vida, está transformando, pues te dejo debajo del vídeo siempre un enlace al libro para que tengas ese conocimiento de forma profunda, lógicamente, no como en estos entrenamientos al final estamos aportando mucho valor, pero en los libros es donde está toda mi enseñanza y es donde de verdad puedes entrenarte pues de forma, como te digo, más profunda si cabe que incluso en los vídeos. Pero aún así voy a aportarte todo el valor que pueda, como siempre hago, en cada entrenamiento. Suscríbete si no estás suscrito, si no estás suscrita a mi canal en YouTube, porque estoy subiendo un vídeo cada día de cuestiones muy importantes. Estamos entrenándonos a nivel emocional, mental, en cuanto al crecimiento espiritual del alma y en cuanto, por supuesto, a transformar nuestra vida en la materia, que es lo más importante que hemos venido a hacer en este momento. Así que suscríbete, activa las notificaciones y te llegarán todos los vídeos, porque si no, la red social no te avisa. Si no te suscribes y le das a la campana, no te vas a quedar, no vas a poder seguir el entrenamiento cada día. No voy a dejar de subir vídeos, o sea que te animo a que lo hagas. Y ahora sí empezamos con el vídeo de hoy, el entrenamiento, cómo superar la vergüenza y la timidez. Un vídeo muy importante. ¿Quién no ha sentido vergüenza en su vida? ¿Quién no siente vergüenza muchas veces en su vida de hacer o decir cosas, de hablar en público, de estar delante de otras personas? Vamos a ver de dónde viene esa emoción negativa de la vergüenza, de la timidez. Vamos a explicar por qué se considera que es negativo pues sentir vergüenza. Voy a explicártelo bien, porque no tiene por qué ser negativo, de hecho no lo es. Ser una persona tímida, ser una persona introvertida, es un rasgo más de personalidad, una cualidad. De hecho, yo me considero una persona introvertida, me considero una persona pues no demasiado extrovertida, no demasiado social. Pero al final, como te digo, no es negativo. Lo negativo es que esa timidez acabe de alguna manera condicionándote en cuanto a cosas que quieras hacer y no te atrevas, o que te estén limitando por tu propia timidez. Ahí es donde empieza a ser negativa pues esa emoción. Vamos a ver de dónde viene. Voy a explicarte cómo pues solucionar los problemas de timidez, de vergüenza, y un vídeo pues muy valioso, así que quédate hasta el final porque te va a ayudar sin duda. La vergüenza, ¿cómo superar la vergüenza? Pues bueno, la vergüenza es una emoción, es un miedo, es una emoción que viene del miedo al ridículo y de otros miedos más profundos. Voy a decirte exactamente de qué tipo de miedos profundos o raíz viene la vergüenza, pero es un miedo a hacer el ridículo, pero eso es algo más superficial. Como te digo, vamos a profundizar mucho más en los miedos raíz de la propia vergüenza. Al final es un juicio negativo que hacemos con nosotros mismos en cuanto a algo que estamos diciendo o haciendo de cara a los demás y de cara al juicio de los demás. Por lo tanto, es un juicio negativo, analítico con nosotros mismos, conectado a lo que puedan pensar o decir otras personas del mundo exterior que nos estén viendo, con las que nos estamos relacionando. Normalmente a este juicio negativo, cuando sentimos vergüenza, le suele acompañar la culpa, la emoción tan tóxica como es la culpa, de la que nos tenemos que liberar. Pues es una emoción que acompaña a la vergüenza precisamente por sentir culpa, por sentir vergüenza. Es algo que va encadenado. Cuando sentimos una vergüenza que nos limita, que no nos permite hacer algo que realmente nos gustaría hacer, luego le acompaña esa sensación de culpabilidad con nosotros mismos, pues por no habernos atrevido. Y pues sigue acompañando otro tipo de emociones, como puede ser la rabia, la impotencia, pues por no hacer eso que queremos hacer, por dejar que nos condicione, que esto es lo que vamos a tratar de evitar en este entrenamiento, dejar que nos condicione la vergüenza o la timidez. Así que son emociones que van de la mano. ¿Qué tenemos que hacer para superar la vergüenza? Pues yo propongo algo muy espiritual, pero es que tenemos que irnos a la espiritualidad, sobre todo también lógicamente al movimiento de las emociones, de la mente, pero cuando nos vamos a la espiritualidad se hace todo más sencillo a la hora de tratar. Yo lo utilizo mucho a nivel terapéutico y sin duda ayuda.
Y si nos vamos a la espiritualidad, os tengo que decir que hay que vivir la vida de todo corazón. ¿Qué significa vivir de todo corazón nuestra vida? Significa aceptar nuestras luces y sombras, aceptar nuestra parte de vulnerabilidad que todos los seres humanos tienen, aceptar nuestros miedos. Todos los seres humanos tienen sus miedos, tienen su debilidad, su parte de vulnerabilidad, como te digo, y no es malo, es algo natural, es parte de nuestro trabajo aquí, somos imperfectos, hemos venido a trabajar nuestra perfección, pero desde el amor incondicional, desde el amor propio, desde el perdón y desde la aceptación, es decir, trabajamos aquello que hay que trabajar, nuestros puntos débiles, lo que podemos mejorar, pero siempre desde el perdón, siempre desde la aceptación y aprendiendo, porque todo es un aprendizaje en esta vida. Así que miramos nuestras debilidades y nos seguimos amando incondicionalmente, nos seguimos respetando, lógicamente, como tiene que ser, y perdonando esas imperfecciones a la misma vez que trabajamos en mejorar, esa es la actitud. ¿De dónde viene la vergüenza? ¿Cuáles son los miedos esos profundos de los que te hablaba al principio del vídeo? Pues los miedos raíz de la vergüenza, de sentir una emoción de vergüenza, vienen de el miedo a desagradar a los demás, el miedo a no ser aceptado, a no ser aceptada por el grupo, por la sociedad, por la familia, por los amigos, el miedo a defraudar. El miedo a defraudarnos a nosotros mismos y el miedo a defraudar a los demás. Estos son miedos que van asociados a esa emoción de la vergüenza. El miedo al rechazo, este es un miedo raíz del ser humano. El miedo al abandono y el miedo a la soledad son los tres miedos, pues base también pues ahí que predominan en el comportamiento, en la conducta humana. ¿Qué más miedos de cuáles más podemos hablar? Pues el miedo a recibir críticas, el miedo al fracaso también está asociado a la vergüenza, el miedo a sentir que hemos fracasado en algo, el miedo a la opinión que tengan los demás con respecto a nosotros. De ahí, de toda esa gama de miedos, es de donde procede principalmente esa emoción de vergüenza que acaba pues condicionando nuestra vida. ¿Qué tenemos que trabajar para solucionar este tipo de emoción? Pues sobre todo la autoestima, la seguridad en nosotros mismos, la seguridad y la confianza en nosotros mismos. Eso es muy importante. Una persona con la autoestima alta, con seguridad, con confianza, pues va a estar más predispuesta a afrontar sus emociones de vergüenza que pueda sentir, como ya te he dicho, como todos sentimos en algún momento, y pues va a estar en una mejor predisposición. Por eso es muy importante entrenar la autoestima. Tienen muchos vídeos en mi canal para entrenar específicamente la autoestima, la seguridad, la confianza, etc. Vivir de todo corazón significa reconocer nuestra valía como seres humanos al margen de lo que podamos tener, de lo que podamos haber logrado, de lo que podamos poseer en la materia, porque hay una valía incalculable de la que tenemos que ser conscientes como seres humanos, como almas encarnadas, que es lo que en realidad somos en este mundo de la materia. Así que sentir miedo, sentir partes de vulnerabilidad en nosotros, sentir todo eso y a la misma vez saber que todos somos iguales y que merecemos lo mejor cada ser humano en nuestra vida, eso es vivir de todo corazón. Tenemos que ser personas que aprendan a vivir con coraje su propia vida, con compasión y con conexión. Estas son tres cualidades fundamentales. Con coraje porque la vida está hecha, está diseñada no para cobardes, sino para valientes, para afrontar nuestros miedos. Los miedos se superan. La única manera de superar y de enfrentar nuestros miedos es trascendiéndolos, es decir, poniéndonos frente a ellos. Lo que más miedo nos da, si es hablar en público, por ejemplo, y nos da mucha vergüenza, tenemos que ir poco a poco, pues enfrentándonos poco a poco a ese miedo. No quiere decir lanzarse de lleno a la piscina, a hablar en una charla en público, por ejemplo, de repente y de golpe y sin esperarlo, porque lógicamente el resultado no va a ser el deseado, pero sí poco a poco ir adquiriendo la habilidad. En mi opinión, todo en la vida es una cuestión de habilidad. Yo lo he experimentado en mis propias carnes. Era una persona que me decía a mí mismo, porque no hay nada peor que podamos hacer
que decirnos a nosotros mismos yo soy así, yo soy tímido, yo soy una persona tímida, yo soy una persona que me da vergüenza hacer ciertas cosas, porque ya estamos decretándolo, ya estamos creando la realidad. Vosotros que trabajáis conmigo cada día sabéis que somos creadores de realidad y precisamente la palabra es la gran creadora de nuestra propia realidad, así que hay que cuidar mucho esos decretos, esas afirmaciones, porque nosotros al decir eso ya estamos condicionándonos y estamos limitándonos a una realidad, a una posibilidad de nosotros mismos que es la que se va a manifestar en el mundo de la materia. Yo he caído muchas veces en esa trampa y pues el hecho de yo soy tímido, yo no soy capaz de hacer eso, a mí me da vergüenza, por ejemplo, exponerme al público, hablar en público, ponerme delante de una cámara. Siempre he vivido desde esa creencia y hasta que aprendí que las creencias se pueden cambiar, las creencias se destruyen y destruí esa creencia. Directamente me puse a la acción, pasé a la acción, no lo pensé, porque si le daba margen a mi mente para que pensara, para que reflexionara, para que me preguntara si iba a ser capaz de hablar en público, en charlas, si iba a ser capaz de estar pues, en entrevistas, en vídeos como el que ahora mismo estoy haciendo contigo, pues sabía que no lo iba a hacer nunca. Así que dejé de pensarlo, me enfrenté a mis miedos, puse a grabar, me puse delante de la gente, me puse poco a poco, fui adquiriendo habilidad, claro que sí, fui grabándome primero poco a poco, viendo cómo lo hacía, viendo qué podía mejorar, viendo pues cómo iba avanzando y poco a poco trascendí esos miedos y dejé de creer que yo soy una persona tímida, que yo soy una persona introvertida o que no era capaz de pues, ponerme delante a comunicar pues, mi mensaje en este caso. Y así es como se adquiere la habilidad. Siempre es igual, por eso el yo soy así nos limita, no podemos seguirlo, lo que tenemos que hacer es dejar de decir eso y empezar a hacer lo que realmente queremos hacer. Si queremos hacer algo en público, si queremos ser más extrovertidos, si queremos pues eliminar esa vergüenza en nosotros, pues tenemos que dejar de decírnoslo, eso es lo primero, y luego empezar a construir la creencia adecuada a través de la acción, a través de la habilidad, a través del día a día, a través del trabajo. Eso es lo que cambia las creencias de verdad en los seres humanos. En mi caso lo he experimentado así y es lo que ha cambiado mi creencia. No era capaz de estar delante de pues personas, nunca, no, para mí era inimaginable hablar en público delante de personas y hoy pues ya lo he hecho muchas veces, lo he experimentado ya en muchas ocasiones, hago muchos talleres, charlas, etcétera, y no hay problema, al final se supera, se construye una creencia nueva y pues a través, como te digo, de la acción, de la habilidad, del trabajo, de la constancia, de la disciplina. Eso es lo que creo, es como vivo mi vida y creo que es lo que cambia de verdad las creencias en los seres humanos. Así que coraje para enfrentar nuestros miedos, compasión, la compasión viene de ese perdón, de ese amor incondicional, de esa aceptación pues por nuestra parte de debilidad, de vulnerabilidad, por nuestros propios miedos. Hay que reconocerlos en nosotros, ese es el paso siempre número uno, la conciencia, reconocer que sentimos vergüenza para hacer ciertas cosas, que la propia vergüenza nos está limitando y no queremos que lo haga, ese es el primer paso. Luego la compasión, la aceptación, es decir, yo me perdono, yo me acepto a mí mismo incluso incluso sintiendo vergüenza, con esos miedos y con esas limitaciones temporales, y aún así me amo profundamente, me respeto y voy a tratar de mejorar todo eso en mí. Ese es el camino, ese es el inicio de cualquier sanación, de cualquier emoción negativa, la conexión con nosotros mismos, la conexión con nuestro corazón y la conexión con lo que te he explicado durante todo el vídeo, que es vivir de todo corazón. Ya sabes lo que significa, te lo he explicado, así que luego puedes revisar el vídeo, volver al apartado vivir de todo corazón y apuntar. Si tienes que apuntarlo, apúntalo, toma nota, porque es importante que seas consciente y nada mejor que apuntar para ser consciente de todo el entrenamiento que estamos haciendo juntos. Así que son las prácticas diarias en todo en la vida, son los hábitos los que al final potencian nuestros dones naturales, y todos tenemos dones, todos podemos trascender cualquier limitación emocional, cualquier miedo, todos, yo confío 100% en la capacidad de todos los seres humanos del planeta, no hay mejores ni peores
hay personas exitosas, personas que no consiguen lo que quieren, pero todo está en base a ese sistema de creencias que construimos. Yo confío plenamente en mis propias posibilidades, siempre lo he hecho, por eso al final consigo lo que me propongo, pero igual confío en las posibilidades de cualquier ser humano. Por eso os enseño, os doy las herramientas, pero luego tenéis que ser vosotros los que tenéis que ponerlas a prueba y tenéis que practicarlas, porque al final nadie ayuda a nadie, es uno mismo el que se ayuda, es uno mismo el que despierta la conciencia con estos entrenamientos, y luego es uno mismo el que tiene que hacer el trabajo, siempre es así en la vida, en sí mismo, en sí misma, para cambiar aquello que quiere cambiar. Así que, pues esto con respecto a la vergüenza. En cuanto a la timidez, pues ya te he dicho que ser tímido no es algo negativo, sino que puede ser negativo, se convierte en negativo cuando condiciona nuestra vida, cuando de alguna manera nos está limitando. Ahí sí que se convierte lógicamente en algo negativo. Muchas personas, terapeutas, etcétera, pues catalogan la timidez como falta de seguridad en uno mismo o falta de autoestima. Por eso hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar mucho la confianza, la seguridad en cuanto a al trabajo a nivel de emociones que tenemos que estar haciendo durante toda nuestra vida. Así que, bueno, no hay ninguna solución mágica, no hay una varita mágica, como no lo hay para nada en la vida, tampoco lo hay para solucionar de un plumazo la timidez en nosotros o ese sentimiento, esa emoción de vergüenza. No hay una varita mágica, pero sí que hay de alguna manera herramientas. Hoy te estoy dando las más importantes que utilizo yo para empezar a solventar esa emoción que pues está perjudicándonos. El miedo, ya te lo he explicado, se pierde enfrentándolo, ya te he explicado cómo hay que hacerlo. La vergüenza muchas veces también viene de la propia sociedad, de la propia educación, de la propia cultura en la que vivimos cada ser humano. Dependiendo de esa cultura en la que tú te encuentras, de la educación que has recibido, de las normas sociales que también condicionan, pues también tienen parte de culpa, por decirlo de alguna manera, de muchas veces del sentimiento de vergüenza que podamos sentir con determinadas acciones que podamos llevar a cabo. En distintas culturas hay pues comportamientos que en otras puede que den vergüenza a unas personas realizarlas en determinados países. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo claro que ponerte, pero creo que entiendes lo que te quiero decir. Hay pues culturas donde hacer algo pues pueda suponer algo normal y en otras pues pueda suponer algo pues en la que en tu cultura te daría vergüenza hacer, pero simplemente son normas sociales de la propia cultura, de la propia educación, y muchas veces también la sociedad utiliza mecanismos, incluso los mecanismos de control que se utilizan a través del sistema social cuando nos tratan de decir lo que está bien y lo que está mal, que no deja de ser, siempre os lo digo, el paradigma de la sociedad es un paradigma externo que no deja de ser un paradigma, un sistema de creencias, no tiene por qué ser la verdad absoluta de nada, de hecho casi nunca lo es, y la propia sociedad, el sistema, pues impone a la población, en este caso, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, y en base a ello, si haces algo que dice la sociedad que eso no se debe de hacer, porque son las normas de la masa, pues puedes llegar a sentir esa emoción o ese sentimiento de vergüenza, que, como te digo, no tiene por qué ser simplemente es una creencia social, nada más. Y ahora ya voy a explicarte varios consejos importantes para superar la vergüenza, para superar la timidez. Lo primero siempre es la conciencia, el reconocimiento. Tenemos que identificar en nosotros nuestra parte que se está avergonzando. ¿Cuál es esa parte que se avergüenza en nosotros? ¿Qué es lo que nos da vergüenza? ¿Por qué nos da vergüenza eso? ¿De qué miedo en nosotros está partiendo eso? Ese es el movimiento que hay que hacer. Cuando llegamos al miedo, cuando llegamos a la sensación que nos causa la vergüenza en este caso, ahí es donde podemos empezar a tomar conciencia, reconocerlo en nosotros, aceptarlo, no pasa nada, hemos hablado ya de la aceptación, y empezar a solucionar precisamente los miedos que nos llevan a la vergüenza. Ese es el recorrido, el mecanismo que hay que hacer
para pues trascender esta emoción. A veces la propia vergüenza se convierte en nuestra amiga porque nos ayuda a revisar, como acabo de hacer contigo, nos ayuda a revisar en nosotros, pues en relación a la identidad que estamos tomando de nosotros mismos, si es esa la identidad que queremos, si hay algún miedo que nos está condicionando en cuanto a nuestra identidad, si hay un miedo que está paralizándonos, que está parando nuestra autenticidad, nuestra originalidad o lo que queremos expresar al mundo, hay que ir a ese miedo, hay que identificarlo y ahí es donde lo vamos a solucionar, lo vamos a trascender. Así que, bueno, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues podemos compartirlo, ¿por qué no? Dicen que la ley de la metafísica dice que a lo que te resistes, persiste. Es decir, todo lo que sea una emoción que ignoramos, que no queremos atender, que ocultamos, al final acaba haciéndose un nudo en nuestra energía, un bloqueo energético que hay que liberar. Y la forma de liberar pues también es a través de sacarlo fuera. Y sacarlo fuera pues puede servir el hecho de compartirlo con tus seres queridos, con las personas de mayor confianza, pues compartir eso, que estás sintiendo vergüenza, hacer determinadas cosas que no te permiten crecer como tú quieres o te están limitando, te están condicionando. Como te digo, el hecho de compartirlo sin miedo, el hecho de no avergonzarnos de nuestra propia vergüenza, pues va a hacer que antes lo solucionemos, que antes lo sanemos, muy importante. Sentir vergüenza no es nada, no debe de crearnos ningún sentimiento de inferioridad, porque no lo es en absoluto, simplemente es un bloqueo, como te digo, es un miedo oculto en nosotros que tenemos que averiguar cuál es. Y una técnica, y esto ya para terminar el vídeo, una técnica importante si estás sintiendo vergüenza cuando haces ciertas cosas, por ejemplo, hablar en público, exponerte en tu trabajo, cuando tienes que hacer alguna exposición o como estudiante, pues muchas veces hay una técnica que funciona muy bien, que es mirar la escena e intentar imaginarte la escena como una película, como un teatro, porque en realidad es un teatro todo lo que experimentamos en nuestra vida, no tomarte tan en serio la vida, no tomarte tan en serio pues eso que vas a hacer, que yo entiendo que muchas veces pues la propia presión, os lo digo por experiencia, cuando he tenido delante de mí pues muchas personas mirándome directamente y tú eres el punto de atención, eres quien va a llevar la charla, la conversación, la conferencia, lo que sea, al final pues mirar esa escena, como te digo, como si no estuviéramos en primera persona, como si fuera algo lejano, imaginárnosla de esa manera, desde esa perspectiva, imaginarnos como si fuese una película, pues a veces es una técnica que puedes practicar, puedes experimentar y puede que te lleve a una mayor seguridad y no tomarte tan en serio. Eso es a la hora de salir de esa primera persona que somos y en la que estamos siempre, tratar de mirar con mayor perspectiva y también de atender y de entender que en realidad todo es una representación teatral en nuestra vida. Eso no quiere decir, lógicamente, que no tengamos que vivir la vida pues, con el respeto que merece y con, a veces también, la seriedad, pero quitar trascendencia es algo muy sano a todo lo que hacemos, quitar seriedad a las cosas que hacemos va a liberarnos de todo este tipo de emociones y vamos a gestionar mucho mejor estas emociones que hemos tratado hoy en este vídeo. Y lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, que os haya aportado, que os haya inspirado todo este entrenamiento. Si os ha gustado de verdad y creéis que sí, que es bueno, que os puede ayudar, pues os animo a leer mi libro, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace al libro para que podáis adquirirlo solamente en mi página web. Y si queréis entrenar conmigo en mi mentoría privada, os dejo debajo del vídeo también un enlace a más información en cuanto a lo que son los entrenamientos intensivos de forma personalizada a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, cara a cara conmigo para entrenar pues cualquier cuestión que quieras entrenar. Nada más, me despido, que seáis felices y hasta la próxima.